Ser ciego o estar ciego para no ver el amor de Dios en todos lados. Dios había sacado a su pueblo de Egipto y para sacarlo había hecho una cantidad de milagros que demostró cuánto amaba Él a su pueblo y también mostró cuánto poder tenía Dios, que era el Dios verdadero. Y entonces comenzó a conducirlos. Y cuando los conduce, Dios se encarga de eliminar a sus enemigos egipcios que los estaban persiguiendo y no con buenas intenciones. Luego, en el camino, encuentran agua, el agua está amarga y Dios le dice a Moisés qué hacer para que el agua se endulce. Después se les acaba la harina que llevaban y entonces Dios les envía el maná. Y ellos no están conformes con maná solamente, sino que también querían carne. Entonces les envía codornices. Es increíble, ¿no? Como Dios está consintiendo a este pueblo. Es conmovedora la misericordia de Dios. Y así llegamos al capítulo 17 de Éxodo. Por favor, abran su Biblia ahí, en el capítulo 17 de Éxodo. Y dice el verso 1: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Hermanos, nosotros tenemos que aprender una lección, y la lección es esta. La obediencia a los mandamientos, a veces llegamos a pensar de que eso va a hacer que nuestra vida se vuelva color de rosa. Hermanos, eso es una ilusión. No es así en este mundo que se encuentra sometido a la guerra entre Jesucristo y Satanás por 6.000 años. Note que dice que ellos estaban siguiendo el mandamiento del Señor. Estaban obedeciendo, estaban siguiendo el mandamiento del Señor. Sin embargo, ¿qué? Tiene el gran problema: no hay agua para tomar. Y hermanos, si hay una cosa que aflige a la gente, es que no haya agua. Además, no olvidemos que estos, que eran como miles de personas, también estaban viajando en el desierto con sus rebaños, con su ganado. Y es triste cuando uno mira las sequías y las fotos del ganado muerto, porque no hay agua. Entonces, lección. Dios permite que nosotros pasemos por algunas experiencias que podrían no ser agradables para nosotros, porque Él tiene un propósito. Porque Él quiere enseñarnos algo, porque Él quiere que seamos mejores. Y los invito para ir a 2 Corintios, el capítulo 4.
2 Corintios, el capítulo 4 y el verso 17. Y dice así la palabra de Dios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora note, dice esta leve tribulación momentánea. Primero, ninguna tribulación que usted pueda pasar va a ser peor que la que Cristo pasó. Ninguna. Segundo, la tribulación no es una tribulación que dura toda la vida. En algún momento va a terminarse. Y por eso el apóstol dice, esta leve tribulación momentánea. Y entonces dice, producirá en ustedes, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, cuando usted sale en victoria de la tribulación, espiritualmente usted pesa más. Y si no recuerda qué importancia tiene esto de tener ese peso eterno de gloria, recuerde lo que se le dijo al rey allá en Babilonia. ¿Qué se le dijo? Pesado ha sido en balanza. Es decir, no pesaba, ¿verdad? Entonces, Dios permite esta leve tribulación momentánea, esta crisis, este problema, que puede ser que usted esté viviendo algo así, pero tiene un propósito. El propósito es que usted crezca espiritualmente, que aprenda cosas que hasta hoy no ha aprendido y que necesita. Así que, primera lección que hay que aprender esta mañana. Segundo, verso 2, dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Hermanos, fíjense que el pueblo estaba cometiendo aquí dos errores. Primero, estaba olvidando que quien los había llevado ahí no era Moisés. ¿Cómo habían llegado a parar ahí? ¿Quién los había llevado ahí? La nube. ¿Y quién estaba en la nube? Cristo. Es Dios quien nos había llegado ahí. Entonces no era Moisés, era Dios. Y entonces ellos se ponen a pelear contra el instrumento de Dios. Y a veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? Cuando a veces el hermano que trae la palabra de Dios dice algunas cosas que a nosotros no nos gustan, nos enojamos con el hermano. Y usted no debe olvidar que la Biblia no la escribió el hermano, la escribió Dios. Y que si a usted no le gusta lo que la Biblia dice, el pleito no es con nadie, es con Dios. ¿Y quién los había llevado ahí? Era Dios. Entonces no había razón para estarle reclamando a Moisés. Moisés solamente estaba obedeciendo a Dios. Pero no, ellos están peleando sin darse cuenta de que en realidad ese pleito no era con Moisés. En segundo lugar, cometen el error de olvidar todas las maravillas que Dios había hecho antes de llevarlos ahí.
Le había dado maná, les había dado codornices, le había dado agua dulce allá en Mara, ¿verdad? Los había defendido, los había protegido del frío con la columna de nube en la noche, y en el día nos había dado sombra también con la nube. Hermanos, qué desagradecidos somos. No cometamos el mismo error de olvidar las bondades que Dios hace cada día por nosotros, ¿no? Nunca olvidemos eso. Entonces estos errores estaba cometiendo este pueblo, y dice el verso 3: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? De sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Ahora, imagínense usted, están acusando a Moisés de qué? De asesino. Están acusando a Moisés de ser un asesino, porque dicen: vos nos sacaste para que aquí nosotros nos muramos, y entonces te quedas con todo lo que nosotros traemos, todo el oro y la plata que los egipcios no tienen. ¿Veis qué terrible? Y hermanos, estamos ahora en una temporada de nombramientos. Y a veces hay algunos hermanos que cuando se les pregunta: hermano, ¿de usted le gustaría servir en tal cargo? No, dice, porque los hermanos mucho hablan. Con ellos no les sale bien nunca. Hermano, mire, usted y yo no debemos servir para que los hermanos hablen bien o hablen mal. No. Debemos servir para hacer la voluntad de Dios y procurar el bien de toda la iglesia, de todos los hermanos. ¿Y qué digan los hermanos? Eso ya no importa. ¿Sabe por qué no importa? Porque hay un Dios en el cielo. Y Él conoce el corazón. Entonces, si a usted le piden que usted ocupe un cargo, no piense de que los hermanos van a hablar y todo eso. A lo mejor sí, pero que eso no lo impida. No lo impida, ¿verdad? Hay un Dios en el cielo, ¿verdad? Y entonces estos estaban hablando del siervo, ¿verdad? Y estaban en contra de él, acusándolo, calumniándolo de ser un criminal. Y entonces, ahora miremos la reacción de Moisés. Porque la reacción natural de nuestra, cuando alguien habla mal de nosotros, es: ya le voy a reclamar, ya le voy a decir que cómo es eso, ¿verdad? Es la reacción natural. Ya voy a poner las cosas en claro. Esa es la reacción natural, ¿verdad? Sin embargo, veamos la reacción de Moisés. Entonces dice el verso 4, después de que estaban calumniándolo y que le estaban reclamando y que estaban violentos en contra de Moisés, dice el verso 4: entonces clamó Moisés al Señor, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. O sea, era terrible la situación. Pero me encanta el ejemplo de Moisés, porque él no se ponía a decirle: miren, ustedes son unos desagradecidos, ustedes aquí, ustedes allá, ni nada. Él está claro que el pleito de ellos no es con él, es con Dios, ¿verdad? Y entonces él no le reclama nada, no le dice nada, sino que ¿qué es lo que hace? Busca a Dios. Y eso es lo que todos ellos debieron haber hecho desde el principio: buscar a Dios. Hermano, cuando estamos en la crisis, a veces nosotros vemos cómo resolvemos la crisis nosotros. Busque a Dios primero.
y pregúntele: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda aquí? ¿En dónde está mi defecto que debo superar por medio de este problema? Y entonces Moisés va al Señor. Eso es lo que debemos hacer: ir al Señor. Y entonces, verso 5, 6, Dios le responde: y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, hermanos, veamos aquí algunas cosas. Primero, mire, la Biblia nos relata un montón de milagros. Y es interesante porque cuando Juan cierra su evangelio, Juan dice de que hay un montón de cosas que hizo Jesús que no quedaron escritas. O sea, hizo más. Y la pregunta es: ¿y por qué no quedaron todos escritos, sino que solo los que quedaron escritos? Que no son todos. Y hermano, nosotros tenemos que entender esto. Miren, los milagros que quedaron escritos no solo para que nosotros nos demos cuenta que Dios puede hacer milagros, no es solo para eso, sino que cada milagro que Dios hizo y que quedó escrito, quedó ahí para enseñarnos a nosotros lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Y entonces, cada vez que nosotros leemos un milagro en la Biblia, nosotros tenemos que decirle: Señor, ¿y qué es lo que estabas enseñando aquí? Enseñándome a mí, aquí, en ese milagro. Y entonces ahora Dios está a punto de hacer un milagro. Y la pregunta es: ¿cuál era la lección en este milagro? ¿Qué es lo que Dios iba a enseñarle a aquel pueblo y también a nosotros? Es lo que iba a enseñar. Y entonces vamos poco a poco. Primero, Dios le dice a Moisés: escoge una comisión de entre los ancianos. Escoge una comisión, un grupo, para que vengan contigo. Segundo, le dice: toma tu vara en tu mano con la que el río fue herido. Y hermanos, aquí hay una cosa importante. Fíjense que en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y en el verso 13, dice en su última parte: la vara, dice, es para las espaldas del falto de cordura. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la vara es para la espalda del falto de cordura. ¿Ah? Así que la vara es un instrumento de castigo. Porque ¿quién es el falto de cordura? El que hace locuras. Eso es. Pero veamos otro texto ahí en Proverbios, el capítulo 23 y el verso 13. Dice así, versos 13 y 14: no rehuses corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá.
lo castigarás con vara y librarás su alma del sepulcro. Mire, por ahí andan los psicólogos modernos diciendo que a los niños hay que dejarlos hacer lo que les da la gana. Sí, déjenlos hacer lo que les da la gana y ellos van a ir a parar al infierno y usted va a tener que dar cuentas por eso. La palabra es clara. La palabra es clara, ¿verdad? Pero volvamos a la vara. La vara entonces representa ¿qué? Aquí, castigo. Ahora, un instrumento de castigo, ¿verdad? Eso es lo que representa. Y entonces, ahora, mire usted qué simbolismo más hermoso. Qué simbolismo más hermoso. Porque Moisés y esta pequeña comisión suben en la montaña y Moisés lleva la vara y mire usted, yo le pregunto, ¿quiénes merecían el castigo? El pueblo, esos desagradecidos, esos rebeldes, esos calumniadores, esos eran los que merecían el castigo. O sea, la vara no debía haber golpeado la roca, la vara debía haberlo golpeado a ellos para que entendieran, porque lo que estaban haciendo eran ¿qué? Locuras. Sin embargo, miren qué hermoso. Sube y entonces la orden que recibe es golpea ¿qué? La peña de Oreb. Golpea la roca. ¿Y qué significaba esto? ¿Ya? Significaba que la maldición de la ley, el castigo que merecían aquellos, en vez de que lo recibieran ellos, lo iba a recibir ¿quién? Lo iba a recibir Jesucristo. Hermoso. Qué Dios tan paciente, qué Dios tan misericordioso, qué Dios tan lindo. ¿Ah? Que ante la exigencia de la ley, Él decide tomar la maldición. Y entonces claro, la vara caería sobre la roca. La vara caería sobre la roca. Y en 1 Corintios, el capítulo 10, Primera Corintios capítulo 10 y el verso 4, leemos: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, contrario a lo que puede creer un montón, la roca, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. No hay otro fundamento. El apóstol dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cuando se pone otro fundamento, la iglesia deja de ser cristiana y puede convertirse en cualquier cosa, menos cristiana. Porque la roca es Cristo. Y dice, todos bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, hermanos, luego cuando nosotros vamos al Evangelio, y vamos ahora al Evangelio de Juan, al capítulo 7, que fue nuestra lectura bíblica,
Dice, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué haga? Ahora, note. Aquí hay tres cosas. Primero, hay que reconocer la necesidad. Aquel que se siente satisfecho y que piensa que está bien así como está, ese no entra aquí. ¿Verdad? Dicen: si alguno tiene sed. Y hermanos, es interesante porque ya hemos hablado antes de que es precisamente hay mucha gente que se decide emigrar y se muere en el desierto. ¿Por qué? Deshidratados. Entonces, cuando experimentamos la sed, ¿estamos qué? Estamos deshidratados. Y si la deshidratación continúa, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Vamos a morir, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene sed, es decir, hay que reconocer la necesidad. Entonces, ¿qué dice? ¿Simplemente basta con reconocerla? No basta. Hay un montón de gente que dice: ay, sí, yo estoy perdido, que no sé qué. Sí, claro, está bien, que lo entienda. Pero si solo lo entiende y ahí se queda, no pasa nada, ¿verdad? Dice: si alguno tiene sed, ¿qué dice luego? Venga a mí. Dice: venga a mí. No se vaya a buscar agua donde no está, donde está contaminada, donde está envenenada. No. Dice: venga a mí, venga a Cristo, deje de estarse distrayendo con cualquier otra cosa o persona. Eso es lo que el Señor dice: venga a mí. Y hermanos, esta es una de las razones poderosísimas por las cuales nosotros no nos podemos meter a todas estas alianzas ecuménicas, en donde existe en el mundo esa idea de revolver todas las religiones para hacer una sola religión mundial, en donde ¿qué? Se pone al Señor Jesucristo al mismo nivel de estos hombres como Buda, como Mahoma, como Krishna o como quien sea. Hermanos, no se puede. Jesucristo es Dios hecho hombre. Amén. Y Jesús fue bien claro: nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí dice: si alguno reconoce que está perdido, que está en proceso de ¿qué? De muerte eterna, venga a mí, dice. Venga a mí. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro mediador. Venga a mí. Y entonces dice ¿qué? Y vea. No solo hay que ser conscientes de que estamos perdidos, y no solo hay que venir a Jesús, pero hay que venir con la disposición de ¿qué? De beber. Es interesante porque yo no sé si ustedes han escuchado la expresión esa que dice que dicen algunos: no, dicen, a este ya no le digas nada porque a este le resbala. Entonces, como cuando usted se puede echar un barril de agua encima, ¿no? ¿Y qué? Se va pasando, ¿no? Aquí no es así. Aquí dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué significa beber? Beber significa que usted no lo deja que se vaya, sino que lo internaliza,
lo hace suyo. ¿Ah? Y hermanos, qué lindo, ¿no? La figura que usa Jesús. ¿Por qué? Porque hace el agua. ¿Por qué hay tanta gente intoxicada de su cuerpo? ¿O no bebe agua? El agua lo limpia, el agua purifica. ¿No? Entonces Jesús dice, venga a mí y beba. Y beba. Y luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y a mí me encanta porque Jesús aquí está reivindicando la Escritura. Está reivindicando la Biblia. Jesús está diciendo, miren, lo que dice la Biblia es lo que ustedes deben de creer. No anden creyendo aquí otras cosas, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, ¿verdad? La Biblia. Entonces, dice, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y hermanos, ¿qué son los ríos de agua? El verso 39 lo explica. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora imagínense, ahora armemos un poquito la lección, ¿no? Primero, Dios no descarga la ira sobre los verdaderos culpables. El pueblo, usted y yo, no. Sino que la aplica ¿a quién? A la roca, a Cristo. ¿No? Se pone en nuestro lugar, toma nuestro castigo. Y ahora, por causa de eso, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Amén. ¿Ah? Y miren qué lindo, porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, entonces usted se convierte en un instrumento de Dios. Amén. Porque dice aquí que cuando usted bebe de esa fuente bendita de agua, dice que de usted va a brotar, ¿ah? Va a fluir bendición para los que le rodean. Qué lindo, ¿verdad? Entonces esto es lo que Dios quería enseñarle a aquel pueblo, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Dios es misericordioso, es maravilloso. ¿Cómo es posible que nosotros y aquel pueblo seamos tan desagradecidos? Hermanos, aquí tenemos el Evangelio. El Evangelio. Jesucristo sufriendo el castigo, la roca siendo golpeada, y satisfaciendo ¿qué? Nuestra profunda necesidad espiritual con el agua viva que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren beber de esa agua, hermano? Amén. No podemos vivir sin ella. No podemos vivir sin ella. Ahora, es interesante porque una vez estaba hablando con un hidrólogo, y entonces alguien le preguntó, ¿y cómo sabe usted dónde hay agua? Es fácil, dijo él. Es fácil. Simplemente dijo, usted mire el terreno, mire el paisaje, y ahí donde vea que hay árboles verdes, ahí abajo hay agua. Y donde no hay agua, todo va a estar seco. Y es interesante, ¿por qué? Porque lo normal es esperar que los lugares más húmedos sean los de más abajo. Eso es lo normal. Y a nadie se le ocurriría ir a buscar agua a la mera cima de la montaña y menos de una roca. ¿O sí? No. ¿Y sabe
A ver, nosotros estamos orando a Dios y pidiéndole que hagan las cosas como nosotros creemos, como nosotros las imaginamos. Y toda esta gente, yo no sé qué pensaba, ¿no? Pero estoy seguro que lo que menos pensaron es que el agua que iba a satisfacer su sed iba a venir de una roca que estaba arriba. Que salga agua de una piedra. Porque aquí no dice que salió de entre las piedras, no, salió de la roca. Hermanos, Dios tiene planes y tiene poder para hacer 1000 cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Por eso debemos aprender ¿a qué? Debemos aprender a ir a Él, esperar en Él, confiar en Él. Que se haga su voluntad. Vamos a aprender eso. ¿Ah? Que salga agua de la roca. Es interesante. ¿Por qué? Porque mire, a veces nosotros pensamos que al compartir el Evangelio estamos buscando personas buenas porque pensamos que esas van a aceptar el Evangelio. Y aquellos que tienen así como más fama de ser malandrines, no, estos no deben, hermano, no. Dios puede convertir una piedra en algo distinto, ¿verdad? Siempre y cuando esta piedra le dé la oportunidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de discriminar, debemos de compartir el Evangelio parejo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos al verso 8. Verso 8. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Y cómo? Imagínense usted. La roca acaba de ser golpeada, el agua comienza a fluir. De en medio de la roca sale el agua y produce un arroyo. Y pueden beber todos, y puede beber el ganado y todo. Y de repente, ¿qué? Los amalecitas comienzan a atacar la retaguardia, los débiles, los enfermos, los ancianos. Y entonces, y uno se puede preguntar, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Acaban de tener un problema, se acaba de resolver, ¿y ahora qué? Y ahora te tiene otro, ¿verdad? Ahora tengo otro. Y entonces, ¿saben? Mire, Dios no se equivoca. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Quién protegía a esta gente en el desierto? Lo protegía de los alacranes venenosos, lo protegía de las serpientes, lo protegía de las diversas fieras que habían ahí, lo protegía de sus enemigos humanos. ¿Quién? ¿Quién? Dios. Cristo. Él era el que los protegía. ¿Verdad? Y hermanos, este pueblo en el verso 7, que a propósito me lo salté, ellos dijeron algo. Dice el verso 7: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínense, Dios había hecho todo esto, les acababa de dar de agua de la roca, y todavía ¿qué? Y todavía ellos dicen: ¿está el Señor con nosotros o no? Y hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿saben? Porque a veces decimos: ay, no, es que Dios no me oye. Usted está haciendo lo mismo que esto.
Y el problema de Amalek le vino, ¿por qué razones? Porque Dios dijo, bueno, como estos no creen que yo estoy con ellos, ahí los dejo. ¿Y qué? Ellos estaban, con eso, ellos estaban rechazando la compañía de Dios, estaban rechazando la protección de Dios, y entonces Dios dice, bueno, los voy a dejar un ratito solos. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Verdad? No sea que por su rebeldía Dios se vea obligado, porque Dios no nos quiere dejar. Pero Dios podría verse obligado a dejarnos solos, para que aprendamos la lección de lo que significa quedarse solo. Entonces quedaron solos y entonces Amalek vino. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, bueno, si es que Dios no está con nosotros, entonces no está. Ahora, pero bueno, Dios es misericordioso, ¿verdad? Fíjese que la experiencia de Amalek debía enseñarles que la presencia de Dios con ellos y con nosotros depende de nuestra actitud. De eso depende. Dice el Señor que con el contrito y humillado es que Él está. Amén. Pero que Él aborrece al soberbio. ¿Usted quiere tener a Dios con usted? ¿Ah? Contrito y humillado. ¿Usted quiere correr a Dios? Actúe con soberbia, orgullo, egoísmo. De eso depende. Entonces, ¿y por qué? Bueno, Dios los se vio obligado a dejarlos aquí un momento. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su actitud. Hermanos, es nuestra actitud lo que determina la presencia de Dios con nosotros. Recuerden, el humilde, con esas historias, ¿verdad? Porque el orgulloso no le da lugar. El orgulloso no le da lugar. El orgulloso, él se ha puesto en el lugar de Dios. Le dice a Dios, fuera de aquí, yo me siento en tu lugar. Y claro, el orgulloso dice, a mí nadie, yo así soy, a mí nadie me va a decir nada, yo hago lo que me da la gana. Y el orgulloso arma su propia religión. ¿Verdad? Dios está claro. Dios dice, así tiene que ser. Pero el orgulloso dice, no, yo hago mi religión a mi gusto. No, pero yo sí. No, eso es soberbio, ¿verdad? Muy bien, y entonces, claro, ante el problema de Amalek, ¿qué ocurre? ¿Qué hace? Bueno, de nuevo ¿qué? De nuevo Moisés, que era el líder iluminado por Dios, entonces ahora toma la dirección para resolver el problema, y escoge a Aarón y a Hur, organiza también la respuesta, y ellos van a una colina, y Josué y unos escogidos van a enfrentar a Amalek. Ahora, aquí hay algo más importante. Miren. Dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios vencía. Y si la bajaba, entonces prevalecía los otros. Pero hay algo, hermano. Lo que a menudo no notamos nosotros es que qué significa alzar las manos. Podríamos llegar a pensar que alzar las manos es simplemente levantarlas y tenerlas levantadas. No es eso. Lo que ocurre es que en aquellos tiempos, ahora acostumbramos para orar
orar y nos inclinamos y hacemos así con reverencia. En aquellos días no era así. En aquellos días la costumbre era alzar las manos para orar. Moisés estaba orando. Y mientras Moisés oraba a favor de este pueblo, entonces ¿qué? El poder de Dios asistía a aquellos. Y entonces ellos prevalecían. Y cuando Moisés dejaba de orar, entonces se rompía la comunión. Y entonces aquellos decían. Y hermanos, es interesante, porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3, ahí estoy. Y entonces está Moisés orando, pero Moisés ya no aguanta, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo duró. Ya no aguanta. Pero ahí estaba que Aarón y Hur. Y él le dice, Moisés, te vamos a ayudar para orar. ¿Para qué? Es una comisión de oración, ¿verdad? Entonces dice que le ponen una piedra y le sostienen los brazos para que puedan orar, ¿verdad? Y el pueblo derrota a los amalecitas. ¿Por su poder? No. Por el poder de Dios. ¿Y cómo es que el poder de Dios obró ahí? Obró por medio de la oración. Recuerden, el Señor nos dijo cómo orar cuando sin cesar. Orar sin cesar. Y hermano, yo le pregunto, cuando usted está clavado mirando la película, ¿está orando? 2 horas sin orar. Y cuando está en el estadio, ¿está orando? ¿Ah? ¿No está viendo la novela? ¿Está orando? ¿Ah? Hermanos, nosotros no nos damos cuenta de la necesidad del poder de Dios. Fíjense que es interesante, la gente cuando se va la energía, que se fue la luz, que se fue la luz, que se vaya la luz. Pero el poder de Dios es necesario para vivir cada minuto. Y por eso nosotros debemos aprender a orar sin cesar. A vivir con Dios cada minuto. Y que ese poder jamás se desconecte. Y el único que lo puede desconectar es usted. Bueno, la luz puede quitar ahí los de la compañía, pues. Que la quite. Pero el poder de Dios tiene que venir a su vida. Tiene que venir a mi vida. Nosotros no podemos tener victoria sin el poder de Dios. Amén. Y todos los días estamos en combate. Todos los días. Y Dios siempre está dispuesto a darnos esa gracia. Pero nosotros debemos estar dispuestos a recibirla. Y debemos de reconocer. Y si tenemos sed, debemos ir a Él. ¿Y qué? Y beber. Dependencia de Dios. Y hermanos, una última lección acá es esta. Dice que cuando se presenta el problema de Amalek, Moisés hace 2 cosas. Ya expliqué uno. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Orar. Ese era, solo uno. Orar. Pero, además de eso, ¿qué otra cosa hizo? Viene y le dice a Josué, mira, escoge aquí quienes tienen que ir a enfrentarnos. O sea, no es asunto solamente de orar y quedarse ahí orando. No, Señor. ¿Es asunto de qué? Es asunto de orar y obedecer. Es asunto de orar y luchar. Es asunto, ¿verdad? Y claro, recuerda usted lo que dice Santiago. Santiago dice
hombre vano, muéstrame tu fe sin tus obras. Dice. Yo por mis obras, ¿qué? Me mostraré mi fe. No es un asunto de yo tengo fe y yo paso orando todo el tiempo y nunca hago nada. No, Señor. La verdadera fe es expresada en lo que hacemos. Es expresada. Y entonces aquí es igual. Moisés podía haber estado orando con Aarón y Hur, y aquellos, si aquellos no iban y se enfrentaban contra Amalek, no iba a pasar nada, ¿verdad? Y última lección, a mí me llamó la atención porque Dios le podía haber dicho a Moisés, Moisés, sube a la roca, a la montaña y golpea la roca y va a brotar agua. Él lo podía haber hecho. Pero fíjese que le dijo algo. Le dice, reúne una comisión de ancianos que vayan contigo. Y lleva la vara. La golpearon. ¿Y por qué los ancianos debían ir? ¿Ah? ¿Por qué los ancianos debían ir? Porque aquellos habían hablado, habían calumniado a Moisés. Lo habían acusado de que Moisés era un criminal. Entonces ahora estos ancianos debían ver cuando Dios hablaba con Moisés. Debían de testificar que Moisés era un instrumento de Dios. Era para restablecer el honor de Moisés como líder del pueblo escogido por Dios. ¿Ya? Hermanos, Dios no deja nada suelto. Todo tiene un propósito. Entonces, aprendamos la lección. Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca caigamos en la trampa de ¿qué? De confiar en nuestros esfuerzos humanos. Dependamos de Dios siempre. Entendamos el valor de la oración y la dependencia. Recordemos que Dios puede hacer lo imposible, salir agua de la roca. Y sobre todo, recordemos que la roca que es Cristo estuvo dispuesto a llevar el castigo que los rebeldes merecían, que nosotros merecíamos. Entonces, hermanos, mantengamos frescas estas lecciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga.